Un joven a punto de casarse ve cómo su vida da un giro inesperado tras un viaje de despedida que lo lleva a enfrentarse con criaturas sobrenaturales, peligros mortales y secretos que lo perseguirán incluso después de volver a casa. Nix llegó a una iglesia en aparente estado de abandono, donde varios oficiales lo aguardaban. Al internarse en la edificación, con el apoyo de una cámara que registraba cada paso, descubrieron numerosos cuerpos esparcidos por el suelo. Algunos estaban cubiertos con bolsas de plástico, lo que indicaba que llevaban allí un tiempo considerable. La escena era sombría y perturbadora. A medida que avanzaban por el lugar, se toparon con cabezas de cabras empaladas en distintos puntos de la iglesia, signos evidentes de un ritual macabro. Al aproximarse al atrio, observaron un extraño símbolo trazado en el suelo, semejante a un pentagrama o runa, acompañado de inscripciones enigmáticas. Allí mismo se evidenciaba un sacrificio reciente. Una oveja había sido degollada en el recinto, mientras cabras aún vivas permanecían encerradas en jaulas cercanas. El sheriff, desconcertado, interrogó a Nix acerca de la naturaleza de lo que observaban, sugiriendo que tal vez se trataba de prácticas satánicas. Con calma y naturalidad, Nix respondió que no eran más que aficionados. Sin embargo, pronto notaron huellas frescas en el suelo, indicio de que alguien había pasado recientemente por allí. Lo inquietante era que las marcas parecían ascender hacia el techo, como si una criatura hubiese caminado sobre él. De improviso, una figura atravesó velozmente el lugar, alterando al sheriff. Nix pidió que la iluminaran, y el oficial obedeció mientras continuaban la inspección. Con fría indiferencia, Nix comentó que no le sorprendía el fracaso del ritual. Los fanáticos habían invocado algo que no supieron controlar, y eso los había llevado a la muerte. De repente, la cámara se desvió, y Nix pidió de nuevo que la enfocaran al frente, sin recibir respuesta. Al girar, vio cómo la linterna del sheriff caía al suelo junto con su cuerpo. El rostro del oficial estaba destrozado como si algo lo hubiera arrancado de raíz. Sin inmutarse, Nix señaló que aquello no presagiaba nada bueno. Luego, la figura descendió al suelo. Con calma, Nix le habló preguntándole quién era y asegurándole que estaba a salvo, que podía acercarse sin miedo. Afirmó que quería ayudarla, ya que quienes la habían invocado no supieron qué hacer con ella, y él decía conocerla por completo. La figura era una niña desnuda que se acercaba con evidente desconfianza. Nix le ofreció un grillete, describiéndolo como una corona digna de princesa. La niña, vacilante, dejó que se lo colocara. Apenas dio unos pasos atrás. Nix declaró que ahora podían ser amigos. Sin embargo, de manera repentina, la niña se lanzó violentamente contra él. En otra parte, Jonah y su prometida Eva intentaban un juego de roles en la intimidad, aunque él se sentía incómodo por la falta de costumbre. Entre gestos de complicidad y risas, Jonah confesó que prefería que fueran simplemente ellos mismos, pues lo único importante era el amor que sentía por ella. Eva, con ternura, le recordó que no olvidara aquellas palabras el fin de semana cuando viajaría con su hermano. Conociéndolo bien, lo advirtió de no terminar en bares de mala reputación con mujeres. Jonah, firme, le aseguró que nada de eso ocurriría. Durante el trayecto con sus amigos, Mac advirtió que aquella sería una noche inolvidable. Les instó a inspirarse en el compromiso de Jonah y a dejar de lado los teléfonos, confiscándolos para evitar que cualquier imprudencia quedara registrada y terminará en redes sociales. Finalmente llegaron a Garden City, lo que sorprendió a varios, pues esperaban Las Vegas. Mac desestimó esa opción diciendo que allí hacía demasiado calor. Ya instalados, presenciaron un espectáculo decadente de striptease que generó quejas, pero Jonah se mostró animado y entregó a sus futuros padrinos un obsequio, una navaja multiusos. Aunque el detalle no fue muy bien recibido, lo aceptaron con gratitud. Más tarde, Jonah confesó a Rand temer que su matrimonio lo atrapara en una rutina emocional. Expresó miedo de despertar con el paso del tiempo y descubrirse atrapado, paralizado por el pánico a la vida conyugal. Rand lo tranquilizó recordándole que Eva era perfecta y que él lo sabía bien. Jonah, con sinceridad, admitió que la amaba profundamente. Mientras tanto, en la barra, un desconocido se acercó a Mac, notando su decepción con el lugar. El hombre le aseguró conocer un sitio mucho mejor, un club clandestino con experiencias intensas. Aunque Mac mostró desconfianza, el extraño insistió en que allí encontrarían algo único. De regreso, Mac propuso un brindis por Jonah y repartió hongos alucinógenos que todos consumieron. Fue entonces cuando relató lo que aquel hombre le había ofrecido, llevarlos a un lugar vibrante y secreto. Elliot se negó, pero Mac le recordó que esa noche habían acordado que decir no estaba prohibido. Bajo los efectos de los hongos, Rand aceptó la idea y Elliot, presionado, terminó cediendo. Jonah finalmente fue convencido. Partieron de inmediato siguiendo al misterioso hombre. Durante el trayecto comentaron que el lugar parecía moverse, algo que tomaron como una broma. Elliot, al volante y bajo los efectos de los alucinógenos, apenas lograba distinguir las luces traseras del auto que los guiaba. Jonah expresó que debían regresar, pero Mac lo interrumpió afirmando que, como padrino y hombre del momento, hablaba en nombre de su hermano y que continuarían.
seguían. El desconocido tomó un desvío y se adentró en una propiedad apartada, lo que aumentó la tensión del grupo, pues todos sentían que los alejaban del camino principal. Condujeron entre árboles densos en un bosque silencioso y solitario. Pese a la inquietud, Mac trató de mantener la moral alta, asegurando que las mejores fiestas solían celebrarse en lugares así. El auto giró nuevamente y el grupo se aseguró de no perderlo de vista. A lo lejos divisaron una imponente edificación con varios vehículos estacionados, lo que los tranquilizó al notar que no estaban solos. Finalmente llegaron a su destino. El desconocido les anunció que estaban en el 50 Norte, 40 Este. Dos mujeres elegantemente vestidas les abrieron la puerta, dándoles la bienvenida. Mac, exaltado, estaba convencido de que aquella sería la mejor noche de sus vidas. En el interior, el hombre mencionó un anfitrión enmascarado, asegurando que había atraído a ciertos conocidos y los invitó a pasar. El cuarto era oscuro y poco nítido, parecía un sótano, así que descendieron por unas escaleras hasta llegar a la parte baja del edificio, donde se reveló un club clandestino. La sala estaba llena de personas que bailaban, bebían y disfrutaban de una atmósfera vibrante y desbordada. Jonah notó que varios asistentes tenían un aspecto inquietante. Algunos estaban heridos, otros llevaban máscaras y muchos se comportaban de manera extraña. Una de las bailarinas se acercó, retiró las gafas de Rand y se las colocó, continuando su danza frente a ellos. La droga que habían consumido comenzó a surtir efecto, provocando visiones distorsionadas y una percepción alterada del entorno. De pronto comenzó un espectáculo peculiar. Un hombre con un disfraz que incluía cuernos de antílope entró, marcando un compás con los pies, seguido por el público. Con voz solemne, anunció la llegada de los recién llegados, explicando que el trato hacia ellos debía ser especial. Luego pidió a los presentes que levantaran sus copas y brindaran por la despedida de soltero de Jonah, mencionándolo por su nombre. Atónito, Jonah preguntó a Mac si había organizado aquello, pero este negó con firmeza. El hombre se retiró los cuernos y se presentó como Nix, dueño del lugar. Nix condujo al grupo por pasillos, asegurándoles que allí podrían encontrar todos los gustos y placeres imaginables. Preguntó a Jonah cuál era su veneno preferido, y al dirigirse a Mac como padrino, este pidió algo salvaje. Rand intervino, aclarando que debía ser salvaje, pero sin connotación sexual. Nix, con ironía, preguntó si se refería al sexo como género o acto, desconcertando al grupo. Rand explicó que Jonah se casaría la semana siguiente y que todo debía estar acorde, lo que Nix comprendió y prometió algo perfecto. Fueron conducidos a una lujosa habitación con chimenea. Allí se acomodaron mientras Nix explicaba que los objetos materiales carecían de valor y que solo las experiencias importaban, pues con ellas hacía negocios. Elliot bromeó recordando que Nix había dicho que no cobraría, y este respondió con ironía, provocando risas. Luego preguntó a Jonah si estaba preparado para un espectáculo privado, indicando que mientras menos personas asistieran, más intensa sería la experiencia. Jonah dudó, pero sus amigos lo animaron recordándole que aún no estaba casado y debía aprovechar la oportunidad. Nix aseguró que sus amigos pagarían el boleto y que él solo debía disfrutar. Jonah reunió valor y aceptó. Nix lo guió por estrechos pasillos hasta una nueva puerta. Dentro, Jonah encontró una ventana y al otro lado apareció una mujer desnuda que se acercó lentamente, observándolo fijamente. Su mirada lo atrapó de inmediato. Mientras tanto, Nix explicó a los demás que el precio de la experiencia era el recuerdo más especial que cada uno tenía con sus madres. Ellos rieron pensando que era una broma, pero él insistió en que solo tomaría un instante y que no notarían la ausencia. Cuando aceptaron, Nix pidió que miraran hacia sus zapatos y segundos después anunció que el intercambio estaba hecho. Como nadie sintió cambio alguno, lo tomaron como una ocurrencia sin importancia. Jonah permanecía hipnotizado mientras la mujer comenzaba a cantar. Su voz lo envolvía y lo transportaba a recuerdos con Eva, desde el momento que la conoció hasta sus encuentros más íntimos. No solo evocaba a Eva, sino también a otras mujeres que habían marcado su vida. Cada recuerdo desfilaba frente a él mientras su cuerpo reaccionaba al influjo de la experiencia. Aturdido, Jonah salió de la sala tratando de recomponerse. Mientras tanto, sus amigos estaban en la barra, pidiendo los tragos más exóticos. Elliot solicitó una mezcla turbia que contenía sangre similar a la suya. Intrigado, preguntó a la mujer de cabello azul el nombre de la bebida y ella respondió con indiferencia: muerte. Entre risas, lo bebió de un solo trago, incluida la sanguijuela en su interior. La euforia cambió a desconcierto cuando Mac notó un tatuaje en el cuello de Elliot. Este lo negó, asegurando que nunca se había tatuado. Poco después, Rand observó que Mac tenía una marca idéntica en la misma zona. Preocupado, Elliot encaró a la mujer que le había servido el trago y le preguntó si era responsable de lo que ocurría. Ella, desconcertada, replicó con otra pregunta. Quería saber si acaso ellos no recordaban nada. Jonah, que había logrado levantarse, estaba a punto de marcharse cuando escuchó una voz femenina que le pedía que no se fuera. Reconoció de inmediato que era ella. Le cuestionó si estaba bien y si seguía
seguía encerrada en aquel lugar. Jonah, inquieto, se acercó a la ventana preguntando si podía salir, pero no recibió respuesta y terminó retirándose. En el salón, Elliot vomitaba, mal por la bebida. Mac intentó tranquilizarlo, asegurando que aquello le ocurría a todos. Sin embargo, Elliot, alterado, comenzó a interrogar agresivamente a la bartender. Su actitud atrajo la atención de los guardias, quienes exigieron que abandonaran el lugar. La tensión aumentaba en medio de un espectáculo de sadomasoquismo en el escenario, donde una joven era flagelada hasta sangrar. En ese momento apareció Jonah, asustado y desorientado. Se acercó a Rand para contarle lo presenciado y le pidió acompañarlo. Preocupado por Elliot, pidió a Mac encender el auto mientras él y Rand regresaban. Explicó que harían algo estúpido, pero le rogó confiar. Durante el recorrido, escucharon voces y se ocultaron. Reconocieron al hombre que los había llevado hablando con un guardia. Este comentaba que había tenido suerte al hallar 4 hombres, que eran 4 horas por cada uno y que quería ver a su bebé. Ignorando el sentido, continuaron. Jonah aseguró que la mujer estaba atrapada y debían liberarla. Rand replicó que aquel espacio estaba diseñado para ver sin tocar. Jonah sugirió que podía ser trata de personas. Rand preguntó si había estado con ella. Jonah negó, aunque dudaba, solo recordaba su canto. Explicó que podía abrirse el candado con la hoja que antes le habían dado. En el auto, Elliot murmuraba que había matado a alguien. Mac le preguntó a quién, pero él no sabía, solo que era joven. Preocupado, Mac quiso saber qué contenía la bebida. Elliot respondió con simpleza: memorias, malas memorias. Mientras tanto, Jonah y Rand forzaban la puerta. Rand insistió que aquello era peligroso y debían denunciarlo anónimamente. Jonah se negó, no podían dejarla. Rand lo llamó locura, pero Jonah afirmó que esa noche consistía en cometer una, quizá la última. Lograron abrir la puerta y de la oscuridad emergió una mujer desnuda y delgada. Se acercó a Jonah, lo olfateó y él, conmovido, le dio su camisa. Se presentó junto con Rand y le preguntó si quería salir. Ella asintió en silencio y corrieron por los pasillos. Al llegar a una intersección, Jonah dudó del camino. Rand advirtió que el portero rondaba. La mujer avanzó, observando hacia un punto. Pensaron que conocía la salida, pero miraba a una niña que cruzaba. Entonces, un guardia atrapó a Rand, cuchillo en mano. Jonah intentó calmarlo, pero Rand, decidido, usó una navaja multiusos y lo apuñaló repetidamente en el pecho. La mujer, atenta, vio que el guardia tenía llaves, las tomó y huyó con Jonah, dejando a Rand atrás. Ambos se refugiaron en los baños. Ella intentaba quitarse un grillete del tobillo. Por primera vez habló, atada. Jonah la ayudó a liberarse, pero ella lo silenció al escuchar ruidos. El guardia herido había entrado, cuchillo en mano, registrando el lugar. Sin ser visto, la mujer trepó a lo alto de los cubículos. De repente, saltó sobre él, lo redujo y comenzó a destrozarlo brutalmente. Jonah presenció horrorizado cómo la sangre lo cubría todo y comprendió que ella parecía alimentarse. Entonces notó algo más. Poseía una cola extraña que se movía con voluntad propia. Atónito, intentó huir sin ser detectado, pero ella lo descubrió. Preso del pánico, corrió a través de los pasillos y llegó al salón principal, atrayendo la atención de los guardias. El caos fue reportado a Nix, quien reaccionó con desagrado. Jonah alcanzó la camioneta conmocionado. Mac le preguntó qué había pasado, pero en ese momento vieron a los clientes huir despavoridos. Entre la confusión lograron divisar a Rand, que había sobrevivido. Mientras intentaban escapar, Rand preguntó qué había sucedido con la mujer. Jonah, aún en shock, respondió que no lo sabía, pero aseguró que no era una mujer. Sus amigos malinterpretaron sus palabras y pensaron que se refería a que era transexual, sin comprender qué significaba realmente cuando afirmó que era algo más. Elliot fue expulsado del automóvil, como si una fuerza invisible lo hubiese arrojado. Esto asustó a Mac, quien perdió el control y terminó estrellando el vehículo contra un árbol. Elliot parecía estar bien y comenzaba a recomponerse, pero antes de que sus amigos pudieran auxiliarlo, una figura femenina de pequeño tamaño pero de gran fuerza lo arrastró hasta un arbusto. De inmediato brotó sangre, lo que horrorizó a los demás. Los tres alcanzaron a ver un automóvil aproximarse a la distancia e intentaron detenerlo, pero este pasó de largo y luego regresó. Se trataba de Nix y sus guardias. Descendieron del vehículo y comenzaron a inspeccionar el lugar. Nix comentó que al menos habían conseguido algo de ellos y que sabía con exactitud dónde se encontraba Rand. Revisaron debajo de la camioneta y lo descubrieron escondido allí. Mientras tanto, Mac y Jonah lograron huir y caminaron durante un largo trecho. Por la situación, Jonah estaba profundamente alterado y comenzó a discutir con su hermano, agradeciéndole con sarcasmo
por haberlo llevado hasta aquel lugar y por haber provocado que mataran a sus verdaderos amigos. Al mismo tiempo, intentaba desesperadamente encontrar señal telefónica para llamar a la policía y reportar la muerte de 2 de ellos. Mientras la discusión continuaba, ambos lograron divisar a la distancia la misma figura femenina que se había llevado a Elliot, por lo que, dominados por el pánico, comenzaron a correr para huir de ella. Ambos concluyeron que la figura se había llevado a Elliot porque este vestía la chaqueta de Jonah, la misma que le habían colocado cuando comenzó a sentirse mal. En realidad, aquella criatura lo que estaba buscando era a Jonah, guiándose probablemente por su aroma. Decidieron entonces ocultarse entre los matorrales, en un charco de lodo, impregnándose con aquel olor para enmascarar su propio rastro. La mujer pasó justo entre ellos, pero no se percató de su presencia, incapaz de detectar su aroma. Infortunadamente, Rand había sido capturado. Nix personalmente se encargó de interrogarlo, preguntándole quién era y qué deseaba. Él, con tono serio, se presentó como Rand Wilson. Tras unas miradas severas, Nix le preguntó qué era lo que querían con el súcubo, cuestionándole si acaso algún chamán los había enviado. Rand, confundido, negó rotundamente, pues ni siquiera sabía de qué hablaba. Explicó que únicamente se encontraba en la despedida de soltero de uno de sus mejores amigos y que por esa razón estaban allí. Añadió que solo habían terminado en aquel lugar porque un hombre extraño se había ofrecido a llevarlos para pasar un rato de diversión. Nix respondió que lo recordaba perfectamente y agregó que también sabía que ellos habían pagado buenos recuerdos. Todo aquello, según Nix, había sido con el propósito de que Jonah disfrutara de una de sus principales atracciones. Por esa razón no entendía por qué su amigo había dejado escapar a la mujer. Rand aseguró no saberlo y explicó que Jonah pensaba que Nix la mantenía encerrada en contra de su voluntad. Nix admitió que aquello era cierto, pero aclaró que la retenía en esa habitación por una muy buena razón. Mientras tanto, en el bosque, los hermanos seguían huyendo de la mujer hasta que finalmente llegaron a lo que parecía ser una gasolinera con un restaurante al borde de la carretera. Allí se toparon con unos oficiales de policía, quienes intentaron escuchar su versión de los hechos. Sin embargo, en cuanto Jonah mencionó que estaban siendo perseguidos, los agentes adoptaron una actitud severa. Al enterarse del lugar del que provenían, una de las oficiales se apartó para hacer una llamada. En su cuello también llevaba uno de aquellos extraños tatuajes. En paralelo, la mujer de cabello azul interrumpió a su jefe para informarle que un par de policías habían encontrado a Jonah y a Mac en un restaurante de carretera. Jonah comentó que aquello resultaba demasiado conveniente, por lo que ordenó a la mujer que se encargara del asunto y que los llevara a la iglesia, donde debía preparar todo. Mix, empuñando un cuchillo, cortó parte del pantalón de Rand. Asustado, él suplicó asegurando que ya había revelado todo lo que sabía y pidió encarecidamente que no lo lastimara. Mix replicó que no lo hacía por la información, sino por las molestias ocasionadas a una de sus guardias, a la cual Rand había apuñalado varias veces con una navaja multiusos. En ese momento, uno de los guardias se acercó con una palanca dispuesto a dañar su rodilla. A pesar de los ruegos, Nix no cedió y le recordó que ellos mismos habían metido las manos al fuego esa noche, dándole así el derecho de verlos arder. El guardia comenzó a golpearlo brutalmente con la palanca, haciéndolo sufrir. Mientras tanto, en el restaurante al borde de la carretera, Jonah y Max seguían siendo interrogados por los oficiales. Aterrorizado, Jonah incluso se ofreció a ser arrestado con tal de que lo sacaran de allí. Uno de los oficiales le puso las esposas, lo que provocó la protesta de Max, aunque sin éxito, pues los agentes se llevaron a su hermano. En ese momento, Max notó que ellos también tenían los tatuajes en el cuello y exclamó que trabajaban para Nix. Al intentar escapar, uno de los policías lo roció con gas pimienta, dejándolo aturdido. Jonah, que estaba siendo llevado afuera hacia un vehículo, se resistió, lo que retrasó a los oficiales. Ese instante permitió la llegada de la súcubo, que comenzó a cantar y atrajo a uno de los agentes. En un movimiento repentino, la criatura se abalanzó sobre él, desgarrándole el cuello hasta matarlo. Jonah aprovechó que ella estaba ocupada para huir, colocándose de nuevo los auriculares y evitando escuchar su canto hipnótico. Confundido y tambaleante, Jonah se internó en el lugar seguido de cerca por la súcubo que entró causando estragos. Aunque intentó cubrirse mejor los oídos, fue alcanzado por la entidad, que ahora mostraba un aspecto mucho más macabro. Ella le aseguró que deseaba pertenecerle, le arrancó los auriculares y mirándolo con obsesión repitió las palabras: "Quiero ser tuya". Desesperado, Jonah corrió hacia la cocina del restaurante, perseguido implacablemente por aquella mujer que se negaba a dejarlo escapar. Jonah comenzó a huir desesperadamente de la criatura, colocando a su paso cuantos obstáculos encontraba para frenar su avance. Tras una frenética persecución, logró alcanzar
forzar la salida del restaurante, pero al mirar atrás se percató de que su hermano aún seguía dentro, consciente aunque debilitado. Alcanzó a pedirle ayuda con un grito desesperado, justo en el instante en que fue sorprendido por la sucubo, que lo atacó desde atrás con una fuerza inhumana. En ese momento, la entidad desplegó unas alas oscuras y membranosas, semejantes a las de un murciélago, envolviendo a Jonah con ellas y elevándolo del suelo. Mac, al ver la escena desde el interior del restaurante, reaccionó instintivamente y salió corriendo para intentar detenerla, pero su esfuerzo fue inútil. Ya era demasiado tarde. La criatura había alzado vuelo llevándose a su hermano. Jonah fue llevado por la súcubo hasta un paraje recóndito en medio del bosque, un lugar en el que la criatura parecía tener absoluto dominio, como si conociera cada rincón de aquel entorno. Allí, con una intención siniestra y posesiva, lo obligó a despojarse de sus ropas y lo arrojó con violencia al suelo. Ante su resistencia, comenzó a entonar su canto hipnótico, envolviéndolo en un trance del que no podía escapar. Sumido en aquel estado, Jonah experimentó visiones perturbadoras de momentos de intimidad pasados, confundiéndose entre recuerdos y alucinaciones inducidas por el poder de la criatura. Cuando finalmente recuperó la conciencia, descubrió con horror que estaba siendo forzado por la súcubo, quien lo dominaba completamente. El aspecto de la entidad, grotesco y aterrador, lo llenó de un pavor absoluto. Entre lágrimas intentó resistirse, pero la fuerza de la criatura lo superaba en todo momento. Incluso con un gesto cruel, utilizó su cola para infligirle mayor sufrimiento mientras se burlaba de su impotencia. En ese instante, Mac, que había logrado salir del restaurante y se encontraba buscándolo desesperadamente, alcanzó a escuchar los desgarradores gritos de su hermano provenientes del bosque, por lo que acudió de inmediato en su auxilio. En el club, Rand estaba debilitado por las heridas, cuando la mujer de cabello azul, siguiendo órdenes de su jefe, se quitó la peluca revelando que toda su cabeza estaba infestada de sanguijuelas vivas. Tomó una y la colocó en la nuca de Rand, justo sobre el tatuaje. La criatura se introdujo en su cuerpo, hurgando hasta salir por el mismo orificio. La mujer la recogió con calma, guardándola en un frasco con un líquido amarillento, asegurando que habían obtenido lo que necesitaban. Mientras tanto, en el bosque, Jonah recobró la conciencia gracias al sonido de su teléfono, que finalmente tenía señal. En la pantalla aparecía Eva, su prometida, angustiada y confesándole que había tenido sueños inquietantes y un presentimiento constante de que algo terrible ocurría. Jonah intentó explicarle la verdad, pero la interferencia impedía que ella lo escuchara. Desesperado, solo pudo despedirse, asegurándole que lo único que deseaba era estar con ella. Llorando por la impotencia, Jonah se marchó, avanzando hasta donde sus piernas se lo permitieron, y llegó finalmente al centro de la ciudad. Regresó al hotel donde se suponía que se alojaría, se reabasteció y trató de recomponerse, notando que algo era distinto. La mujer que los había atendido esa noche estaba en su habitación. Ella le arrojó el frasco con el líquido y la sanguijuela, ordenándole que lo bebiera. Jonah se negó, pero ella, sin paciencia, desenfundó un arma y amenazó con matarlo si no obedecía. Jonah cedió. Al instante el líquido recorrió su organismo, provocando dolores intensos y recreando en su mente los hechos que habían sufrido Rand y los demás en el sótano del club. A través de esos recuerdos recibió un mensaje de Nix. Rand estaba siendo torturado, aunque seguía con vida, y su destino dependía de Nix. Nix propuso a Jonah un intercambio limpio. Él aún no tenía a la mujer que deseaba y Jonah conservaba a su amigo. Sus socios facilitarían los detalles. La mujer condujo a Jonah hasta la iglesia, donde Nix le indicó que lo siguiera para reunirse con Rand. Explicó que la súcubo solía tener un único compañero, conveniente para él, y entregó un grillete a Jonah, comparándolo con un collar diseñado para sujetar a la criatura y prevenir incidentes como los ocurridos la noche anterior. Llegaron a Rand, quien yacía gravemente herido con una soga al cuello. Jonah evitó preguntas sobre lo que le habían hecho y prometió llevárselo junto a Eva. Pronto se escuchó un fuerte aleteo. La súcubo estaba cerca. Los primeros en caer fueron los seguidores de la secta que acompañaban a Nix. Este último, con tapones en los oídos, tomó a Jonah como rehén, apuntándole con un arma a la cabeza. La criatura observó, pero aunque sentía afecto por Jonah y no deseaba verlo morir, finalmente obedeció las órdenes de Nix y entró en el círculo. Nix reprendió a Jonah por complicar la situación y le exigió repararla. Lo lanzó junto a la súcubo para que colocara el grillete él mismo, confiando en que la criatura solo respondería a Jonah. Este comenzó a disculparse, lamentando haberlo traído allí y confesando que solo quería volver a casa. Por un instante sugirió que tal vez deberían marcharse juntos, insinuando que la súcubo lo acompañara, pero Nix lo obligó a ejecutar la acción. La criatura asintió y comenzó a atacar a las personas armadas que los rodeaban. Nix golpeó a Jonah por su falta de disciplina, pero Mac irrumpió y golpeó a Nix, liberando a su hermano. Ambos se incorporaron y se abrazaron, aliviados. Mac entregó a Jonah la navaja y le indicó que cortara las ataduras que impedían a Rand moverse mientras él enfrentaba a Nix. Forcejearon, pero Nix logró derribar a Mac y, tomando ventaja, le
rajó el cuello, matándolo. Luego se dirigió hacia Jonah y Rand, pero la súcubo reapareció y comenzó a cantar. Nix, que se había quitado los tapones, quedó hipnotizado. Jonah advirtió a su amigo que se cubriera los oídos. La criatura se acercó a Nix y le atravesó la cabeza con su cola, aniquilándolo. Una vez fuera de peligro, Jonah se acercó al cadáver de su hermano, llorando y agradeciendo su sacrificio. Ayudó a Rand a recomponerse y juntos se dispusieron a salir de la iglesia. La súcubo se acercó a Jonah, quien, conmovido, se fundió con ella en un beso de agradecimiento. Luego, la criatura simplemente se alejó y desapareció. Los hombres regresaron a casa. Con el tiempo, Jonah y Eva se casaron. Rand, pese a las secuelas de sus heridas, rehizo su vida y estuvo presente en la ceremonia. En la noche de su aniversario, mientras Jonah se preparaba, creyó escuchar un canto, pero pensó que era su imaginación. Creyendo que Eva estaba arriba, ambos compartieron un momento íntimo. Al bajar por agua, encontró a Eva dormida en el sofá y comprendió con terror que la mujer con la que había estado no era su esposa. La súcubo descendió por las escaleras. Jonah le preguntó qué hacía allí, tomando un cuchillo de la mesa. La criatura se dirigió hacia Eva. Jonah, para protegerla, se interpuso con el cuchillo en alto, pero no la hirió, rogándole que se marchara. Eva despertó y gritó, atrayendo la atención de la criatura, que se abalanzó sobre ella. Jonah ofreció ir con ella a cambio de que no dañara a su esposa, y el súcubo aceptó, llevándose a Jonah mientras Eva, destrozada, observaba cómo se llevaban al hombre que amaba. Y así termina esta película. Esperamos que te haya gustado y si fue así, cuéntanos qué te pareció en los comentarios. Nos encanta leerte. No olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Nos vemos en el próximo video.